Sí, nosotros estamos de acuerdo. No, un comentario nada más con el desacato. Antes de entrar en vigencia la ley 19.580, casi sobre fin de año sucedió en Ciudad de la Costa y terminó el hombre procesado con prisión, porque primero había incumplido la medida de prohibición de acercamiento que se le había impuesto. Después de eso le puso la tobillera y en cuanto le colocaron la tobillera no caminó 10 cuadras, bueno, la arrancó, la tiró, yo qué sé está. Y ahí dieron cuenta penal, no estaba, y ahí, bueno, dieron cuenta a Fiscalía, todo lo demás, y fue procesado con prisión. Fue el único caso de la rotura de tobillera que tuve en Ciudad de la Costa, en que realmente, antes de fin de año, fue antes de la ley de género, cuando trabajábamos con violencia doméstica. Sí. Sí, claro, sí, con pero código, no con la ley, digo, con el nuevo código, pero no con la ley. Sí, hay una cosa que era lo que decía el doctor Souto, que esto normalizó en cuanto a que... Sí, antes de la ley. Estábamos con violencia aplica para todos los casos, porque el artículo dice, cuando se incumpliera una medida cautelar impuesta judicialmente, o sea que tiene que ser una decisión judicial, no puede ser una decisión de la Fiscalía, que en algunos casos creo que han puesto o han intentado poner medidas, en procesos de protección ante la violencia basada en género, doméstica o sexual. Por lo tanto, como la ley 19.580 prevé medidas telefónicas, medidas por los jueces de paz en competencia de urgencia, medidas en audiencia, fuera de audiencia, o sea que en ese sentido creo que no tenemos problema. Hay una cosa hay varios temas interesantes. Hay el tema del menoscabo de la autoridad. Si decimos que es una modalidad del delito de desacato, entonces más allá del incumplir una medida cautelar, tiene que ser menoscabando, con dolo de menoscabar. Bueno, pero, sí, ese es un punto que se puede discutir y se puede plantear, bueno, cuándo hay menoscabo a la autoridad y cuándo no. Montano ahí lo que está en la diapositiva que dice, hay menoscabo cuando se desobedece, que básicamente es cuando se incumple. O sea que dentro de todo reconduce, vamos a decir, al verbo nuclear incumplir, básicamente. Si me preguntan de nuevo, es decir, para los jueces, ¿la rotura de tobilleras no es desacato? Digo, no sé, pregunto. ¿Es desacato? No, pero puede haber otra discusión que sí, daño sí, pero desacato no, porque se requiere otra cosa. Sí, será un daño agravado, un concurso fuera la reiteración con desacato. No, yo lo tengo claro, pero porque el desacato a veces genera algunas dificultades, parece romper los ojos en la situación de desacato y a veces, sin embargo, se exige o se le ve que alguna cosa no es que es una desobediencia, pero que no llega al enojado y bueno, lo que es. Podría darse una discusión, pero no hay discusión en definitiva. Eso no. Y parece que tampoco habría problema con las medidas telefónicas y bueno, el tema que pasa cuando la víctima es hombre, niño o adolescente varón, vamos a decir. Se aplica el 173 inciso final o se aplica el 173 básico, porque lo que tenemos ahí, la literalidad es procesos de protección ante la violencia basada en género, doméstica o sexual. La ley de violencia basada en género también habla de la doméstica y sexual, y la vieja ley de violencia doméstica ahora sería para los varones. Entonces ahí se puede discutir si estamos en cuál estamos. No sé qué piensan ustedes. En cuanto al delito, si es 173.1 o 173 final, vamos a decir. Claro, pero son dos modalidades. Cambia la pena básicamente, 2 años de penitenciaría estamos hablando acá, y el otro 18 meses. Ya, pues sería otro. Claro, pena. esa es la pregunta, Además, tiene pena penitenciaria en el máximo, bueno, es diferente. ¿A la gente del interior? Sí, si ha habido algún caso en el interior que quieran contarnos o no sé. ¿En el interior? Los que están por streaming los saludamos, pero no participan, no son por mensaje de texto. No, Galeto. Sí, pero Galeto está presencial. Por streaming, perdón. Por streaming. Bueno, vieron que... A ver ahí. De Minas, hola. Viviana Galeto.
Me tocó, estando en 33, aplicar el 173 en el inciso final, en la modalidad de desacato, pero bueno, era medio clásico lo mío. En realidad simplemente fue una medida de provisión de acercamiento y comunicación dispuesta en una sede, en el marco de una audiencia, con defensas y demás, y bueno, lo que sucedió después, esto fue en marzo, y bueno, a los 2 días el sujeto lo que hace es incumplir y, o sea, directamente se acerca a la víctima, bueno, con testigos y demás, a menos del metraje impuesto por la sede. En ese caso se llegó a un abreviado, hubo una admisión de culpabilidad, digamos, del imputado, pero no fue problemático en cuanto a los hechos, porque digo, no, o al menos digo, no fue muy novedoso porque no era una medida dispuesta telefónicamente, sino que era en audiencia y bueno, en ese caso yo la verdad que entendí un poco como en la sentencia al menos, y hice referencia un poco como decía el compañero, que era el 173 y los requisitos son los mismos, y bueno, el inciso final, digo, no es que crea un nuevo tipo, sino que era el mismo. Pero bueno, esa fue una apreciación inicial en ese momento. Gracias. Gracias. Sí, otra cosa que se puede plantear es qué estándar de prueba pedimos en cuanto a un abreviado, por ejemplo. Si la Fiscalía me dice que las evidencias que tienen es la denuncia de la víctima, por ejemplo, y la declaración del imputado, ¿no? Con esas dos cosas, de acuerdo al 46, ¿no? Pensando en el artículo 46, en las reglas especiales de valoración que tiene la ley de género, ¿no? O sea, sabemos que en la audiencia va a decir que asume un acuerdo de abreviado y hay una víctima que declaró y dijo que se había comunicado, que se había acercado, que había incumplido. No sé qué piensan ustedes. La pregunta sería, ¿qué estándar de evidencia le pedimos a la Fiscalía para admitir un proceso abreviado cuando lo que tenemos es la declaración de la víctima y el imputado que dice que asume el acuerdo? No, parecería que no hay problema, ¿no? Además, el artículo 46 nos da letra para fundamentarlo. Bien. Una anécdota, bueno, en realidad, porque habla de resoluciones adoptadas en un proceso, como dice, de protección. Procesos de protección. Si no fuera un proceso de protección, fuera un proceso penal. Bueno, pero sí, claro, porque el de protección no sería penal. El penal, porque la ley vieron que distingue proceso de protección, proceso de investigación y penal, ¿no? De alguna manera, si es penal, habría que ir al 173 básico, aparentemente, ¿no? Sí, nosotros tuvimos en el tribunal, esa sentencia está ahí en pantalla, una situación media peculiar, era un presumario, código viejo anterior, donde para no procesarlo, para no hacer un presumario, qué sé yo, para no hacer un sumario, se hizo una intimación por la sede penal y no la cumplió. Bueno, entonces se planteó la discusión sobre si era o no desacato y no, resolvimos que no. Por ahí está el tema del artículo 173 que dice el mandato legítimo, ¿no? El numeral 2 que dice por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público. El tema de si el mandato es legítimo o no es ese punto, ¿no? Porque ahí no sería legítimo el mandato de un juez penal por fuera de sus competencias, como intimando. Un tipo de exhortación, una cosa intermedia entre intimación, exhortación y bueno. Está en la revista, la última revista de Derecho Penal, está la sentencia esa, y analiza justamente este caso. Por eso en materia penal es complejo. Sí, Beatriz iba a decir. Claro, porque no era un... Ah, sí, sí, reiterar el acercamiento. ¿El juez penal puede adoptar eso ahora sin formalizar? No. Es lo mismo. No, pero claro, lo que dice Beatriz es, bueno, ¿son medidas de protección o no? De acuerdo a este artículo, una medida impuesta por el juez penal. Lo que pasa es que en penal, si hay un proceso, lo que en principio se tiende es a agravar la situación en ese proceso.
¿no? O sea, si incumplió una medida cautelar, lo más probable es que la cautelar se agrave, entonces ahí ya habría como una consecuencia. Pero también hay que pensar si no habilita también un desacato, y si no habilita este, se habilita el otro. Yo tiendo a pensar que no. Yo tiendo a pensar que no, que se agrava la situación en el proceso, que con eso ya tiene bastante sanción, que lo más probable es que le pidan una medida más grave. ¿Cómo? ¿Por qué se agrava la situación? Porque yo Claro, tengo porque si casos- incumple una medida del 221 del Código del Proceso Penal, la Fiscalía va a pedir una más grave, incluso la prisión preventiva. Pero si incumple una de las medidas que nosotros le ponemos, yo he visto los casos que después Fiscalía pide nuevamente la misma medida. Claro, pero como eso que la no, nuestra no sirve para no depende de nosotros. La nuestra no sirve para nada, igual. No, está hablando de la medida dispuesta por penal, ¿no? Sí, estamos hablando de eso. No la de ustedes. La de ustedes son mejores, están allá arriba. No, al revés. No, en realidad la que trata esa sentencia es como básicamente como la del por el comisario del pueblo que le diga, bueno, no, nombrame más. No es la autoridad, digo. ¿Cuántas veces hay que decirle que no brome más? Bien. Violencia Hola. doméstica y novedades. Y en Perdón. el tema que me interesa es el de cuando es contra varones, ¿no? Cuando la medida se impone en protección de un varón, un niño, un adolescente, un hombre o adolescente varón, que como que no nos quedó, o sea, podría ser el 173 primero o el final. Yo creo que como dice doméstica, que es lo que está señalándome Beatriz, como la ley de violencia doméstica aplica a varones, la 17.514, igual también se puede argumentar que esta, la 19.580, también habla de violencia doméstica. La diferencia sería punitiva solamente, básicamente, y en cuanto a la exigencia también, que como decía Souto hoy, es más fácil entrar en el 173 final que en el primero, la conducta. Sí, lógico. Micrófono. No se oye. Está. Bien. Bueno, Seguimos con otro. vamos arriba que tenemos muchas diapositivas. La violencia doméstica se sustituye... Sí. ¿Alguien del interior que quiera hablar? Adelante, el interior, ¿quién? Calito. Sí, no, pero creo que ya se me pasó un poco. Nada, simplemente que en la misma línea de Diego, en el código del 80, cuando cuando los jueces penales imponían medidas sustitutivas de prohibición de acercamiento y comunicación por la 17.26, claro, una vez que se incumplía la sustitutiva, lo que se hacía simplemente es, bueno, traerlo, en su caso, audiencia, bueno, revocar la medida con previa vista fiscal y se empeoraba la situación, como dice Diego, procesar a esa persona, pero no se le imputaba un nuevo delito. Pero bueno, eso nomás. Eso, la diferencia que estaba como expresamente previsto, ¿no? Que teníamos la posibilidad de revocarlo, que en el caso del nuevo código, si no me equivoco, no lo tenemos expresamente previsto, sino que dependerá de la estrategia del fiscal. Pero creo que podemos razonarlo de esa forma, estoy de acuerdo. Bien. Violencia doméstica, entonces. Violencia doméstica. Algo que nos daba muchos dolores de cabeza antes y que ahora parece la panacea, ¿no? La redacción. Novedades. No exige que la violencia sea prolongada en el tiempo ni lesión. Antes era lo más problemático eso, porque no teníamos lesión, teníamos un traumatismo, y el tema de la violencia prolongada era bien complejo, o sea que ahora eso se fue. El tipo de violencia que comprende todo lo física, psíquica, sexual, patrimonial o económica. Sí, patrimonial y económica es complejo ver ahí Entonces, de qué estamos hablando, ¿no? Montano hace la diferencia entre patrimonial y económico, en definitiva parece que fuera lo mismo. bueno, la integridad física, el bien jurídico está bastante claro, en la medida que está no tan claro, patrimonial y económico, ¿cuál es el patrimonio y la economía como bien jurídico? Delito de daño progresivo, bueno, este tipo de categorías se consuma con el acto de violencia, relación afectiva, vínculo de parentesco, relación... ¿Admite modalidad omisiva y tentativa? Pregunta. ¿Modalidad omisiva y tentativa? Por ejemplo, en el caso de cuando vieron que dice ahí de parentesco o convivencia, en el caso de los padres con los hijos, ¿no? Por ejemplo, la modalidad omisiva. Claro, sí, por la posición de garante, ¿no? Los padres o los cuidadores son... Y la
No, estaba pensando en una denuncia que me entró ahora el mes pasado en el turno y también la Fiscalía, no sé, está trabajando en eso. Pero puede haber una omisión en cuanto, por ejemplo, en este caso, la señora es enferma bastante avanzada de cáncer y bueno, depende totalmente económicamente del cónyuge y él no le da para los medicamentos, no la traslada, no colabora nada, y la que hizo la denuncia fueron unos vecinos porque realmente la pobre mujer no son solo yo. Y a ello creo que hay una conducta totalmente, bueno, aparte de todo lo que la grita, el insulto y todo lo demás, ¿no? Pero digo, hay una conducta omisiva también en cuanto a que no la lleva a hacer la quimioterapia, no le compra la medicación, o sea, aparte mal alimentada. Bueno, de ahora, de hecho yo la separé ya, la tengo en otro lado, ubicamos una casa de salud porque hay que hacer en el interior de todo un poco, ¿no? Parece claro, ¿no? Pero hay una actitud grave omisiva, que y se la puede Fiscalía lo está ejercer trabajando, violencia omisivamente, ¿no? Porque el verbo nuclear es ejercer violencia. Por medios omisivos se puede lograr el resultado dañoso, ¿no? Parecería que sí, en principio. Mira, tentativa. La tentativa es otra pregunta. Tentativa de violencia doméstica, no me acuerdo, anterior régimen, no me haber visto nunca. Lo que pasa es que la tentativa del otro, como te exigía una lesión, ya ahí por lo menos, claro, algún delito ya había. Sería lesión. Claro, lógico. Pero en digo, este caso tentativa de violencia. es diferente. Sí, como el verbo es ejercer violencia. Sí. No, pero la realidad siempre... La realidad siempre nos puede sorprender. Claro, parecería que sí, ¿no? En principio es como, no sé, como una violencia privada también. Básicamente ejercer violencia tiene que ver con violentar. Bien. Ah, sí. Bien, en cuanto al tema de si puede ser omisivo, Montano dice la violencia puede expresarse en abandonos o en conductas omisivas en general, especialmente cuando se trata de niños minusválidos o ancianos, que era el caso que estaba hablando acá la otra vez Tombellini. Y en cuanto a las específicas, que aumentan la pena de 1/3 a la mitad, y ahí tenemos víctima mujer, víctima menor de 18 años, víctima mayor de 65 años y víctima persona con discapacidad, vamos a decir, y después actos de violencia en presencia de menores de 18 años. Esa yo la he visto aplicada en varias oportunidades, en abreviado básicamente. Y Montano lo que dice es que tienen que ser en vivo y en directo los actos. O sea, vieron que dice que cuando se cometiere en presencia de personas menores de 18 años de edad. Bueno, es discutible, me parece, en presencia, por ejemplo, no sé si la madre está hablando por teléfono con la pareja y el niño está escuchando la llamada o está escuchando los audios de WhatsApp, por ejemplo, ¿por qué no puede haber ejercicio de violencia psicológica frente a un niño? Me parece que más que en vivo y en directo lo importante es el dolo de la gente, ¿no? Si efectivamente tenía conocimiento o por lo menos era previsible que era un niño pequeño y que tenía que estar todo el tiempo abrazado a la madre. Bien, ahí hay un tema, pero creo que no, la ley no se define por ninguno de los dos y es fundamental, se puede fundamentar en ambos sentidos. Bueno, de creo que hay de este delito nuevo en el sentido que está previsto, no está en el Código Penal, ¿no? Y específico. Y hace poco hubo un caso de alguien, no sé si fue en el interior o fue acá, que se formalizó se formalizó y se llevó un abreviado por algo de esto. No me acuerdo en el norte me parece que era, ¿no? Fue en el norte. Justo mi hijo me estaba preguntando si era delito esto y yo empecé a hacer, y está previsto, y algún caso hubo, pero creo, no sé, se resolvía por la violencia privada, algo de eso. Algo me suena que hubo. Antes sí, antes de esto sí. Bueno, y me salvó justo aparece la noticia esta del caso, y señor, claro, si en la ley de género hay
está previsto expresamente. Bueno, difundir, revelar, exhibir, ceder a terceros son los verbos nucleares, protege la intimidad, obviamente. Dice Montano, ¿qué nos dice Montano? Montano se primerió a todo el mundo. Sí, la verdad que sí. Todos los verbos suponen que las imágenes salen del control de la víctima exhibida, dañando su intimidad. Claro, porque hay un tema que es la divulgación, que este delito lo que castiga es la divulgación. Bien, que es el del 92. Bien. Lo que también está es el otro delito, que para es de los administradores. Acá hay varios. Está el grooming después, que es el buscar influencia para... están todos los delitos sexuales vinculados ahora, y es cada vez más complicado entenderlo. Bien, pero en este caso es en sí la divulgación de las imágenes. Eso es lo que... Cambia luego por eso, el sujeto activo, y administrador de sitios de internet, portales, buscadores o similares. En el caso de los menores de edad, como son menores, no pueden consentir la divulgación de las imágenes o grabaciones. Los adultos sí pueden consentir, y ahí tendríamos una hipótesis de atipicidad. El consentimiento del menor de edad es inválido. Es difundir, revelar, exhibir, ceder a otros, ceder a terceros, como dice, y prevé un delito específico en el inciso final. Eso me refiero. Que es el de los administradores. Es una previsión especial, no quiere decir que solamente sean ellos los posibles agentes. Sí, que básicamente es no dar de baja cuando están en conocimiento de que hay una publicación que fue dada sin el consentimiento. Y ahí los problemas son que básicamente no se sabe en cuánto tiempo tiene que dar de baja, ¿no? Porque dice inmediatamente, en forma inmediata, y ahí habrá que ver entonces qué entendemos por... Montano cita un ejemplo, el caso alemán, que aparentemente 24 horas sería lo que está reglamentado en Alemania. Acá no lo tenemos. Y deroga el artículo 2 de la 7.815. Sí, esa es una pregunta que queda como abierta. Creo cuando que viene después también. Sí, el artículo 2 de la... Estos delitos, ¿no? El artículo 2 de la 17815 ahora fue modificado en la de trata, en la ley de trata por el artículo 45. Ajá. Que es comerciar, difundir, exhibir. O sea, vieron que los verbos nucleares: almacenar con fines de distribución o de consumo habitual, importar, exportar, distribuir u ofertar material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz. Incluso como la ley de trata es posterior a habría que ver si el de la ley de trata no deroga el de la ley de género. No. El que estamos viendo. Claro. O sea que el 45 de la ley de trata de la 19643, que modifica el 2 de la 17815, y lo que modifica es mínimo, porque antes decía almacenar con fines de distribución y ahora dice almacenar con fines de distribución o de consumo habitual. Es lo único que modifica. Pero lo sustituyen por completo, o sea que lo reimplanta, vamos a decir. Entonces, por eso el tema de si modifica o no el 92 de la 1980, si lo deroga o no. Todos los casos, me acuerdo que se resolvían en el sistema de código viejo sin el almacenamiento, con si se compartía o no se compartía, si al compartir había difusión, y todos los programas esos que son al bajar, al mismo tiempo se comparte, digamos, hacía que la jurisprudencia fuera bastante severa, y bueno, daba por hecho que quien descargaba compartía, y por lo tanto solucionaba el tema, y bueno, se discutía siempre por la defensa, no, pero eso es una interpretación forzada. El imputado no sabía que estaba compartiendo, es una forma del programa que tienen ahí que no tenían por qué saberse. Ahora con el tema del almacenamiento quedaría, digamos, atrapado por el solo hecho en este caso no es como la 17815, que protege a menores. Acá tenemos también que la protección es respecto de adultos. Eso hay que tener presente, porque menores o incapaces es la 17815, que ahora estaría, y en este caso dice de una persona.
con contenido sexual o íntimo o sexual, que es diferente de la 17815 que dice material pornográfico. Son conceptos también diferentes. Parecería que material pornográfico es un poco, claro, es más restrictivo que contenido íntimo o sexual. Como íntimo sexual sería el género y material pornográfico más específico. Básicamente lo que castiga es eso: difundir, revelar, exhibir o ceder a terceros imágenes o grabaciones, o sea que sería también tema de video, de cualquier persona con contenido íntimo sexual sin su autorización. Y establece entonces la invalidez del consentimiento del menor de edad y de la validez del mayor de edad. Y como vieron, dice, este delito se configura aun cuando el que difunda las imágenes o grabaciones haya participado en ellas, y después el inciso final es el delito por no dar de baja de forma inmediata. La pregunta es que hay varias preguntas ahí en cuanto a qué es en forma inmediata y si no dar de baja pero no en forma inmediata, ¿dónde estaríamos? O sea, y yo no veo difícil que derogue la 17815 o al revés, porque me parece que atiende a cosas diferentes. Pero, bueno, es lo que se han preguntado, por lo menos Montano se lo preguntó. Sí, dependiendo de repente de la víctima. Acá tenemos las agravantes especiales, si la víctima es menor de edad, en fin, capaz que puede dar una coincidencia. Ahí está, sí. ¿No? Sí. Bueno, ahí están todas las agravantes. Claro, ahí hay un incremento de pena de 1/3 a la mitad y es interesante. En el caso de la primera, que son imágenes o grabaciones difundidas que hayan sido obtenidas sin el consentimiento de la persona afectada, ¿no? Que Montano ahí dice que esto es un disparate y que en realidad hay un non bis in idem porque el artículo ya preveía eso, pero yo creo que no se da cuenta que uno puede tomar la imagen con el consentimiento de la persona y después difundirla sin el consentimiento de la persona. Ahí Montano la erró. Claro, o sea, ahí es un tema de lógica, pero la gente que está con las redes sociales a tope, vamos a decir todo el tiempo, este concepto que una cosa es tomar con consentimiento una imagen y la otra es difundirla con o sin consentimiento. Bien, después entonces contra cónyuge, concubino, persona que haya estado unida por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, víctima menor de 18 años, víctima en situación de discapacidad y con finalidad lucrativa. Que ahí con finalidad lucrativa sí habría que ver si no nos estamos yendo a una figura de la 17815. Ahí sí habría que verlo con detalle, porque justamente es la ley que se dedica a los temas de difusión de imágenes y material pornográfico con finalidad lucrativa. Que quizás si ingresamos habría que ver, si ingresamos en un delito más específico, quizás corresponde computar la figura más específica y no esta agravada, pero bueno. Bien, Montano dice que se superponen ahí el 2, el 3 y el 5. Claro, no, sí, en el caso del menor sin consentimiento, pero siempre sin consentimiento, lo que dice él. Que en el caso del menor siempre estaría grabado. Pero además hay que ver ahí sí, porque ahí sí puede ser, pero estamos hablando de la difusión y de la toma. Porque hayan sido obtenidas, dice el artículo. Esa es la diferencia. Si hubiera dicho que hayan sido difundidas sin el consentimiento, sí estaríamos en un caso de que se estaría computando 2 veces lo mismo, porque por definición los menores no pueden consentir. Pero acá es diferente porque son 2 conductas diferentes. Me parece, no sé. Bien, ¿en qué hora vivimos? Hemos ido rápido, porque la idea era como que terminar esa parte, todos los de abuso que son los más complejos. Bien, el delito de ciberacoso o el famoso grooming, entonces que es el que está previsto en el artículo 94, que incorpora el 277 bis al Código Penal. Y este delito sigue en la línea de lo que tiene que ver con uso de nuevas tecnologías, vamos a decir, por eso lo pusimos después del de divulgación de material con contenido íntimo sexual. Bien, el
sujeto pasivo tiene que ser un menor de edad, por lo que dice el texto. Sujeto activo es sujeto simple, vamos a decir, el que. Y cuando habla del sujeto pasivo dice a una persona menor de edad. Tenemos dos verbos nucleares, ¿no? Contactar, y el otro es ejercer influencia, que básicamente es influir, contactar a un menor de edad, comunicarse con un menor de edad o influir en el menor de edad. Ambos verbos pueden anticipar, sí. Siempre estamos hablando de que este delito lo que viene a hacer es anticipar momentos preparatorios de otros delitos, como por ejemplo abuso sexual. O sea, son delitos que vienen en esa línea, también en una sintonía de forma de legislar norteamericana o anglosajona, igual que las leyes de droga, la propia 17815. Este delito, esta conducta, porque anterior en el sistema, en el Código Viejo también, ya ha suscitado alguna polémica, lo tenemos ahí al final en la jurisprudencia, con relación a los casos de error en el destinatario o mensaje interceptado. Es mío. El del error es de Diego. El del mensaje interceptado, nos tocó a nosotros. Es decir, porque no se equivocó el agente, sino que la mamá de la niña le hacía una vigilancia, digamos, del Face, y entonces interceptó, quiere decir, lo recibió antes, lo vio antes la madre, y entonces se discutía el tema de si admite o no tentativa, si esa conducta era atípica, porque en definitiva no había llegado a la destinataria normal. En el caso de Diego, que confirmó la resolución de no formalizar, ¿fue? ¿O de qué? Sí, de no formalizar. El Tribunal Tercero entendió que no había delito. No sé, lo puede explicar vos mejor en cuanto a ese. Por error, el agente, todas las cosas lindas que dijo, se lo quiero decir, todos los mensajes, se la mandó foto al tío, ¿no? de la menor, claro, porque tenía la carita en el perfil de la niña, cosa que no hay que hacer, no hay que poner los perfiles de las fotos de niños para que no pase esto. Es problemático. Yo no vi las fotos que le mandó, ni tampoco vi los mensajes, por razones obvias, porque no puedo ver nada. La fiscal los dijo en audiencia, y y la prensa me pegó, y la gente también en las redes y en todos lados, pero bueno. En definitiva, hay una cosa que el tribunal resalta, y es que en la audiencia quedó claro, porque yo se lo pregunté varias veces a la fiscal, y es que la niña nunca recibió ningún mensaje, o sea que no recibió la conducta antijurídica, la conducta que la ley pretende castigar no llegó a destinatario, y dice contactar o ejercer influencia sobre un menor de edad. En el caso nuestro, que nos tocó, tenía una cierta complejidad porque la madre después la enteró a la niña. En este caso ni siquiera eso, porque les pregunté y me dijeron, no, la niña no se enteró. De alguna manera llegó. Claro. Y la casilla o la dirección a donde se enviaron esos mensajes era la de ella, la de la niña. Sí. Entonces, ahí nosotros, creo, no sé si revocamos o confirmamos, pero resolvimos, a favor del procesamiento. Pero tuvimos dudas, realmente era complicado. Y sigo teniendo las dudas, ¿no? Y había, creo que un caso parecido, donde se había resuelto, no sé si no se había resuelto diferente, pero no me acuerdo si en primera o en segunda instancia. Ese otro caso lo tendría que rastrear. Sí, no, en el caso tema se resuelve si se admite tentativa o esto es, o simplemente es caso de inadecuación típica. En el del error de... Nosotros nos preguntamos en la audiencia, yo entiendo que no formó parte de la decisión si era delito imposible, si admitía tentativa o no, porque incluso yo lo digo en el audio de audiencia, porque el delito dice contactare, que en el caso era lo que calificaba la fiscal, contactar a una persona menor de edad. Y yo me preguntaba, ¿qué es el acto preparatorio de contactar? Prender el teléfono y marcar el número. O sea, parecería muy adelantado, el delito ya está adelantando. Y en ese caso él se comunicaba con un hombre de 39 años, que era el tío de la chica, y la chica no se enteró de la situación. Y el tío con la policía coordinó un encuentro con
con el hombre a través de ahí de la red, y le seguía el viaje, vamos a decir, le seguía el juego claro, sí, que tenía fotos de la sobrina. Está bien la diferencia, es decir, la diferencia en los dos casos es el perfil, de quién era el perfil. Ahora, ¿es una diferencia relevante? No, pero pregunto, no digo como para. Pero en ese caso la niña del caso que tú decías tuvo conocimiento del hecho Por la madre, y digo. fue afectada en su psiquis, por lo menos. Suponete que la madre no le hubiera puesto conocimiento. Claro, pero de que a su face llegaron fotos de el miembro de alguien que le mandaba y mensajes invitándola a no sé qué. Claro. Suponete que no hubiera tomado conocimiento la niña, pero era su face, su igual a mí me parece que sigue siendo diferente. Porque no digo, yo pregunto porque hay una previsibilidad. Está interesante, digo. Hay un tema de previsibilidad. El contacto se consumó, el contacto ese que dice la ley, contactó, el mensaje cayó donde tenía que caer, simplemente que no fue visto. Claro, eso es. En este caso es que es tentativa o. Era totalmente inidóneo. Nunca iba a llegar a la niña. Nunca iba a llegar a la niña por el tío. Y ni siquiera no llegó. Podemos, empezar deslindando. No son iguales los casos. No tengo, no tengo, son iguales. Digamos, intención de polemizar. Simplemente quiero, porque nos va a pasar. Nos va a volver a pasar esto. Defiendo mi decisión y la del tribunal. Y después y después además, los dos casos tienen en común que hicieron eso los padres. Se le siguieron la corriente al que mandaba para después bueno, sí, que se podía haber complicado en los dos casos también, por otro. Sí, en el caso de Maldonado, la fiscal trató de meterlo en un error de hecho, y básicamente el artículo 20, error en la persona, perdón. El artículo 23 lo que dice es el mal del delito, sobre quien recayera el mal del delito. Y yo básicamente en su momento en la audiencia lo que dije es que cuando habla de mal es un daño, evidentemente, y ahí no hubo daño porque decirle esas obscenidades a un hombre de 39 años, en principio no está castigado penalmente. Pero bueno, por ahí viene. En la guía de clase hay un extracto ahí de la sentencia del tribunal, y la de primero se las debo. Claro, el tema es que más allá de la tentativa había inidoneidad de los medios no eran idóneos para lograr el resultado. Claro, la intención estaba toda, pero era solo intención. No había ni siquiera ingreso a vulnerar el bien jurídico, ni siquiera puesta en peligro, vamos a decir, porque quizás en Alberto sí había una puesta en peligro, es totalmente distinto, y era previsible que era la voluntad que la niña. Son casos distintos. Quiero saber, ¿no?, si estamos todos de acuerdo con que le caiga el mensaje al Face de una niña, ya está, aunque la niña no lo haya visto. Y es contactar. Está todo. Bueno, sí, claro. Pero sería delito, no habría inadecuación. Pero el verbo dice contactar, ¿no? Dice. Hizo un contacto a la casilla. El contacto requiere devolución, es receptivo, contactar. Contactar como una duda porque va a seguir pasando. Sí, acá no sé qué dice la RAE, pero establecer contacto, comunicación con alguien sería contactar, según Montano. No, pero el acto de comunicación siempre implica un hablante. Entonces la pregunta es si la tentativa es punible, en este caso. Tentativa de contactar, y bueno, y ahí un poco de lo que te decía, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo arranca esto? Bueno, ahí sería un caso, mandar el mensaje y que nunca lo abra. Claro, pero acá no lo recibió por una causa extraña. El contacto fue la llamada. Ahí está, el tema es contactar. Porque si es establecer comunicación, uno puede establecer comunicación sin. Claro, pero acá lo que contactar. Además tiene referencia subjetiva, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad. Que acá nos preguntamos
el obligarlo a hacer o no hacer algo contra su voluntad, que es una violencia privada contra menor de edad en este delito, y se derogó la violencia privada a menor de edad. Contactar dice establece contacto o comunicación con alguien. Eso es lo que dice acá, es lo que dice Montano. Que acá el doctor Souto lo que dice es que la Real Academia dice que contactar es establecer contacto o comunicación con alguien. Bueno, no necesariamente, claro, porque comunicarse, el acto efectivo de comunicación implica por lo menos una puesta de conocimiento en el otro, pero no una respuesta. Claro, por lo menos. La respuesta seguro que no. La respuesta no se precisa. La respuesta no el se tema es si no lo vio. Con la respuesta de ella se agota. Los verbos nucleares no son contactar. Contactar o ejercer influencia. Contactar, no comunicar, no. No, contactar. Comunicación. Porque contacto Comunicación es el significado de la palabra de contactar. es que Comunicar. si fuera comunicarse, porque el contacto parece que fuera un momento anterior. Parece que fuera un acto anterior, por lo menos, a comunicarse. Intenté contactar, intenté comunicarme, pero en realidad ya mandé, no sé, eso qué es, pero todavía no lo vio. No, y son dudas de la cibernética, digamos. El lenguaje como que está rezagado. Debe haber casos extranjeros. Es bien interesante. Bien. Omisión de los deberes de la patria inherentes a la patria potestad o guarda, que se agrega, y reúne los literales A y B del 279 en una sola figura, disminuye la pena máxima. ¿Hay retroactividad? Porque esto creo que lo vimos en las jornadas de la asociación que se había planteado, que parece que se les escapó, que fijan una pena menos grave para un delito que supone que en una ley que es más severa. Entonces, está. Y paradoja, ¿no? Dicen un resultado paradoja. Bien, No, 2 y 4 estaba el delito anterior. 2 y 4 años de penitenciaría en la máxima en las dos modalidades, y ahora es todo 1 a 12 meses de prisión. Y las agravantes no aumentan pena. Sí, baja bastante. Sí, sí. Capaz que no fue paradoja, fue deliberado. Yo qué sé. Ahí estarán, A ver si lo recibieron. Sí, enviar. El envío no está. Es que está interesante en realidad. El envío puede haber sido un verbo que solucionaba esto. Si se hubiera hecho enviar. Claro, el tema es que se puede contactar a través de otra persona, incluso, y el intermediario ahí qué papel juega. El abuso sexual. Como defensor yo puedo decir, pero enviar no está entre los verbos. Enviar no. Yo envié. Gracias a Dios no lo vio. Bueno. No, terminamos con terminamos con ese y enganchamos. Sí. Estamos en nos faltó esto de la omisión propia. Sí, hay una sola figura ahora, se terminaron los literales A y B, y no sé si queda alguna conducta afuera, quizás quede alguna, pero aparentemente no, porque la idea de la figura esta nueva es ampliar incluso a tutores, curadores, dar protección a los incapaces. Y bueno, es un delito de omisión propia, por lo que con la violación simplemente se estaría configurando, y habla de deberes legales de asistencia inherente a la patria potestad, tutela, curatela o la guardia judicialmente conferida. Implica la puesta en peligro de la salud física, psíquica o emocional de las personas a cargo. Y la agravante, como la vieja agravante que teníamos con el anterior, el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia, que esas deberían ser extraprocesales, se supone, ¿no? O sea, porque si no las procesales tienen que ver con el estatuto del diputado. Sí, ya lo mandamos. Sí, ya lo mandamos. Y la guía. Esto es lo mismo que ya vimos no saque más. Esto ya lo vimos y es el tema del famoso almacenare, que viene a solucionar lo que dijimos antes, que ya
Si lo tenés en la computadora, los que decían no, pero yo lo usaba... Claro, el consumo habitual ahí, ¿no? Exacto. Incluso está... Era una defensa que se hacía. Claro, Para- está castigando el almacenamiento con fines de consumo habitual. Exacto. El almacenamiento sin consumo habitual Antes era exacto. típico. Y decían, no, yo solamente lo tenía para mi consumo habitual. Bueno, ahora... Sí, cuando viene la ley sigue almacenando. Está bien. Si lo agarran ahora, ¿desde cuándo lo tiene almacenado? No, está interesante. ¿De cuándo lo almacena? Pero sigue teniéndolo almacenado. La quedó. Sí. La quedó. No importa desde cuándo lo tiene, si lo sigue teniendo. Bueno, estamos enviando del interior algo. Podría ser. El jueves entonces. Exacto. El jueves a la misma hora tratamos de liquidar los delitos las modalidades de abuso que son bastante complicadas, y cualquier cosa que quieran tratar, que no hayamos tratado o volver,